Gloria a Dios, vamos a dar inicio a la palabra de hoy en el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 10. Quiero leer la palabra y dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu es el que ha hecho morar en nosotros y nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentaos, llorad. Vuestras risas se convertirán en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará, dice. Gloria a Dios por la palabra de nuestro Señor. Hermanos, en el capítulo 4 habíamos visto anteriormente unos pasajes que tienen que ver con el problema, se podía decir, de las pasiones de los hombres o los deseos desordenados que tenemos todos en la vida, sin distinción, cristianos, no cristianos. Tenemos pasiones, tenemos anhelos, deseos que muchas veces no están bien, son malos, porque estamos sujetos a una carne, y como personas tenemos que saber que Santiago dice que la causa de los conflictos, de las guerras y los problemas son justamente estos problemas que tenemos dentro. Entonces, ¿de dónde vienen los problemas? De adentro del corazón. ¿De dónde vienen los conflictos, las guerras, las peleas, los insultos, los maltratos? De adentro del corazón. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Entonces Santiago comienza diciendo de que estamos viviendo en un mundo con debilidades, estamos vulnerables. El mundo está diseñado para vivir sin Dios, y al parecer el mundo, hermanos, no encaja con la idea de Dios. Así está diseñado, el diablo lo ha hecho. El diablo ha planificado un sistema en el mundo donde Dios no está en el asunto. Por eso cuando el mundo comprende la idea de Dios como una simple religión, por eso van a ver ustedes que la religión es materia para estudiar en muchos lugares, porque ellos evidencian que hay gente que tiene una percepción de alguien superior, y hasta ahí llegan. Y dicen, pues, todos los hombres tienen derecho a creer. No, pero eso no significa que Dios exista, y el mundo comienza a ver las cosas de otra manera. En cambio, nosotros tenemos a un Dios personal, en el cual, hermanos, nos amparamos, y en el cual también se encuentra nuestra salvación. Pero de repente estos conflictos que la vida tiene, hermanos, hacen que nosotros podamos preguntarnos cómo podemos solucionarlos. ¿Será que no hay solución? Si los versículos primero, Santiago dice: así es y así será siempre, y los hombres tendrán constantes conflictos. Y cuando llegamos al versículo 7, ya podemos darnos cuenta que Dios comienza a darnos la solución de este problema, a los ojos de Dios, por supuesto, ¿verdad? Si ahí está el conflicto, el problema, ¿cuál es el problema? Es el conflicto entre los hombres, está dentro de ellos. Eso no va a poder solucionarse, eso va a estar con ellos porque están sujetos a una carne, a malos deseos. Y en el mundo no se puede vencer eso, al contrario, eso se intensifica, porque en el mundo hay pasiones, hay vicios, está el diablo, en el mundo hay gente que nos invita a pecar, entonces se intensifica eso, el pecado de repente crece. Y por otro lado decimos, entonces, ¿dónde está la solución?
Hermanos, la solución en el 7, leamos por favor, dice: someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Miren, eso es todo, esa es la temática general, a esa conclusión se llega, y lo demás es simplemente un digamos, acápite, o como un refuerzo, digamos. Pero esto es importante: someteos pues a Dios y resistir al diablo, hermanos. En otras palabras, ¿cuál sería la solución propuesta por Dios? Sería el sometimiento. El sometimiento viene de una palabra griega, hupotazo, y quiere decir sujetar, y nos da la idea de domar, es decir, tomar con fuerza. Miren que esa es la solución en Dios. Se puede sujetar a esto que nos quiere vencer. ¿Y qué es lo que nos quiere vencer? Aquí hay la presencia de dos cosas que nos quiere vencer. Número 1 es la carne, y número 2 es el diablo. ¿No? Porque dice aquí: someteos pues a Dios y resistir al diablo. Cuando dice someteos pues a Dios, está hablando necesariamente de la actitud de renuncia personal. Quiere decir que yo, si quiero vencer mis pasiones, mis deseos, lo que yo pueda sentir en mi corazón, entonces debo sujetarme a Dios. ¿Cómo? Renunciando a mí mismo, porque mi carne no va a querer hacerlo. Mi carne está diseñada para sentirse cómoda en el mundo, pero entonces debo tomar una actitud de renuncia. Por eso en la Biblia van a encontrar, en el Nuevo Testamento en especial, que hay muchas palabras que hablan de renuncia, y si no hay renuncia no hay victoria. El cristianismo es una vida de renuncia. Jesús mismo habló en el libro de Lucas 9:23, si ustedes pueden ir a ese pasaje, en el libro de Lucas capítulo 9, si ven ustedes los versículos 23, dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Miren, el Señor dice: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Entonces el cristianismo está en función a la negación, y estamos hablando de negar esa fuerza, esas pasiones. O sea, no hay un antídoto. No vamos a ser libres de esta carne, salvo cuando el Señor venga. Cuando Él venga, vamos a ser transformados. Por eso dice que esto corruptible se va a vestir de incorruptible. Entonces ahí recién podremos tener un cuerpo glorificado y no esos deseos pecaminosos, y podemos irnos al cielo. Pero mientras tanto todavía tenemos pecado, carne, el hombre viejo aquí está en nosotros. Puede ser el viciado, le llama la Biblia, ese hombre que nos quiere llevar a pecar, a las tentaciones, el que siente las pasiones. Y eso está dentro de nosotros. Va a salir, solo necesita un estímulo. Una fiesta es un estímulo para que salga eso. Un romance es un estímulo para que salga eso. Una actitud, una situación en el mundo de vicio es oportunidad y acción para que salga eso. Por eso hay muchas personas que no pueden llegar a entender cómo puede una persona haber pecado. Es que estaba en el momento preciso, en la situación precisa, y entonces solamente necesitaba un empujón y ha pecado. Y entonces, ¿qué pasó? Dice: yo no sabía lo que estaba haciendo, tal vez me equivoqué. Por supuesto, no era su intención, pero estaba ahí. Entonces, estas pasiones que tenemos, hermanos, debemos tener un principio. Número 1, debemos renunciarlas. Jesús dice: el que quiera ser mi discípulo, renuncie, niéguese a sí mismo. Cuando dice tome su cruz, está diciendo crucifíquese. Como Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O Pablo decía que los que somos de Cristo hemos crucificado nuestra carne con nuestras pasiones y deseos. La carne debe ser crucificada. ¿Usted cree que muchos de los que estamos sirviendo a Dios, o pastores, o misioneros, hermanos, no sienten pecar? ¿Ustedes creen que las personas que sirven a Dios son sumamente santas, no tienen pasiones desordenadas? Claro que sí las tienen. Solamente que están en esa posición porque han ejercitado tanto el dominio sobre su carne que Dios puede confiar en ellos.
Por ejemplo, si yo le digo a alguien, maneja el auto sin que sepa manejar, se va a estrellar, se va a poner nervioso, algo va a pasar. Pero si una persona ha pasado las clases, los cursos, conoce, sabe bien, fácilmente se le puede decir, oiga hermano, tome el auto y por favor vaya a algún lugar. Saben que lo va a cuidar. ¿Se da cuenta? Mucho depende de la destreza. Los que han crecido espiritualmente simplemente han sido adiestrados. Toman la carne por el cuello, hermanos. Porque ninguno me puede decir a mí de que está libre de pasiones. Nadie. Ni siquiera un hombre de Dios. Una vez un hombre de Dios ya mayor de 60 años, con yo creo que 40 años de ministerio, una vez me hizo una confesión, me quedé sorprendido. Ella tenía 60 y tantos años y él me dijo, hijo, todavía yo siento pasiones, todavía siento que quiero hacer algo indebido, pero son las oraciones, son los ayunos que he desarrollado que me permiten fácilmente tomar mi carne, agarrarlo, es decir, someterlo y no seguir adelante. Y cuando Dios conoce el corazón, hermanos, confía en esa persona. Le da dones, le da ministerio, porque sabe que no le va a hacer quedar mal. Y aún en medio de eso todavía puede ser que en algún momento sea débil alguna pasión. Ese es un riesgo que Dios corre, porque finalmente tiene que confiar en alguien. Por eso dice un salmo, acuérdate de nosotros porque somos carne. Señor, si nosotros no te servimos, ¿quién te servirá? ¿Quién te alabará? Hermanos queridos, somos peligrosos nosotros. El peor enemigo que tenemos vive aquí adentro en nosotros. Y ese está pronto a salir y desea salir. ¿Cómo lo sujetamos? No, sométalo, sométalo. Por eso cuando una jovencita tiene deseos de enamorar, debe someter eso, porque no es su tiempo. Un joven que tiene ganas de tener una relación íntima con alguien, debe someter eso, porque no es su tiempo. Eso es cuando ya uno se casa. Un hombre casado quiere salir con otra mujer, o viceversa, una mujer casada, debe someter eso, porque va a sentirlo en su momento. Una persona que quiera estar cometiendo actos ilícitos, robar, mentir, o tal vez tener alguna relación, imagínense, con animales, con niños. Hay personas que sienten eso, pero debe someterlo, porque esa es la clave. La Biblia dice, aquí se debe someter. No quiere decir que yo no siento, es que yo debo no sentir. No hay que sentirse culpable por eso. Hermanos, muchos van a sentir muchas pasiones y el diablo va a provocar en eso. Ahorita vamos a hablar del diablo. Pero debemos someterlo. Eso es jupotazo, agarrarlo, tomarlo y domarlo, así como se doma el caballo. Si ustedes han debido ver algún momento, el caballo se mueve y de repente nos quiere tumbar y uno dice, ¿cómo lo puedo domar? Y cuántas veces que estés sobre el caballo te va a tumbar. Pero uno tiene que ser persistente, tiene que sentarse, tiene que agarrarse fuertemente. Y el caballo se termina cansando y cuando se cansa se doma. Por eso hay algunos que doman a los caballos en el agua, porque en el agua tienen un grado más de dificultad de poder hacer todos sus movimientos y entonces salen domados. Y si se le doma una vez, se le doma para siempre. Hermanos, la carne quiere reaccionar, por eso siempre les digo, métanse a tiempos de oración. La carne les hace sufrir, les hace tener angustia, depresión, métanse a ayuno. Está sintiendo pasiones desordenadas, métase a ayuno y oración. Elías era un hombre sujeto a pasiones desordenadas como las nuestras, hermano. Pero dice que oraba fervientemente.
Por eso les digo, hermanos queridos, si no se ora, estamos perdidos. Este sometimiento tiene que ser personal. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Una vez un hermano dijo, el que quiere seguir a Cristo, dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y se fue a comprar un refresco, hermano. No está hablando de eso. Antes había un refresco llamado Cruz, los jóvenes no saben, pero había uno, ¿no? Se llamaba Cruz, decía, ¿no? Y era bien famoso como la Coca-Cola y uno se tomaba bien. Ha desaparecido ahora ese refresco. Pero no está hablando del refresco. Miren estos otros pasajes, 2 Corintios 4:2. ¿Qué dice? 2 Corintios capítulo 4, versículo 2 dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo era transparente delante de Dios y dice, yo no puedo caminar en cosas ocultas, porque lo oculto, hermano, tarde o temprano sale a la luz. Ni en cosas vergonzosas, dice, ni siquiera andando con astucia, ¿no? Hay gente astuta, ¿no? Parece que tiene doble intención. Eso se llama astucia. Tampoco adulterando la palabra de Dios, porque está en la verdad, dice, y su conciencia le da testimonio delante de Dios. 1 Corintios capítulo 9, verso 26. 1 Corintios capítulo 9, versículo 26, dice, así que yo de esta manera corro, dice Pablo, y no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo misma venga a ser eliminado. Qué tremendo. Cuando dice Pablo, yo golpeo mi cuerpo, está diciendo, yo no golpeo hacia el aire, golpeo mi cuerpo, porque mi cuerpo debe estar sujeto, en servidumbre, en esclavitud. Debemos ser esclavos de este cuerpo, ¿no? Este cuerpo a veces quiere ir a hacer cositas. No, Señor, te quedas. Ay, vámonos a la fiestita, nos han invitado a un 15 años, los piecitos quieren llevarle a los 15 años. No, Señor, no puedes. Cuerpo, te quedas, porque eso no es edificante. Mire cómo se sujeta, pero esa fuerza de voluntad. O cuando alguno está con el celular o entrando a juegos y enviciándose, todo el tiempo está con juegos, enviciándose, está descuidando muchas cosas en su vida. Entonces no, esto es un vicio, así que cuerpo, no más esto. Y a veces hay que tenerlo ahí, el celular o el tablet, no sé. Y uno tiene que tener conciencia, decir, no lo voy a hacer porque me está quitando, me está robando vida. Así que no, y sujeta. Mire qué tremendo. Usted, si va a ser capaz de sujetar a su carne alguna vez, está creciendo en el espíritu. Pero si no sujeta, su carne va a terminar destruyéndole. El libro de Romanos 8:13 dice así: porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Pregunta, ¿cómo se hace morir las obras de la carne? Ahí está el versículo. ¿Cómo se hace morir las obras de la carne? Dice, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. En otras palabras, hacer las obras del Espíritu es hacer morir a la carne. Porque los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Porque no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en el miedo, en el temor, en lo de antes. Hemos recibido un espíritu de adopción por el cual podemos clamar, Abba, Padre. ¿Y qué son las obras del Espíritu? Todo lo que al Espíritu le gusta, le encanta.
¿Y qué es lo que le gusta? La palabra de Dios, le gusta el Espíritu, porque se conecta el Espíritu con la palabra y crece. Le gusta alabanzas, quiere cantar alabanzas el Espíritu. Póngase alabanzas en la casa, después de una media hora va a estar feliz. O quebrantado tal vez, arrepentido. ¿Se da cuenta? Esas son las obras del Espíritu. Y entonces, hermanos, hagamos morir las obras de la carne con las obras del Espíritu. ¿No? Por eso a los jóvenes no les gusta, ¿no? A los preadolescentes no les gusta la palabra de Dios, no les gusta las cosas de Dios. Pero aún así, si se les impone, porque ellos deben aprender, después salen felices. Como que una sonrisa, dicen como que gracias. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que lo que no les gusta les hace bien y lo que les gusta les está haciendo mal. Uno tiene que tomar en cuenta eso. Así que por esas razones que sometemos el cuerpo. Cuerpo, vas a mirar una prédica. Cuerpo, vas a mirar un testimonio por el celular. Cuerpo, vas a leer la Biblia. Cuerpo, vas a orar de madrugada. Te vas a levantar temprano. Miren cómo uno puede someter a su cuerpo. No, no quiero, el cuerpo va a responder, no quiero, es muy temprano, durmamos 5 minutos más, ¿no? Si tienes fuerza de voluntad, no, cuerpo, te vas a levantar en el nombre de Jesús. No quiero, sí, no, sí. Y hermanos, tienen que ganar, el que debe ganar es el Espíritu. Pero si gana su carne, se va a dormir, hermano. Y va a estar carnalmente viviendo. Y los que viven en la carne morirán, hermano. Por eso es tremendo dejar de escuchar la palabra. Es morir, hermano. ¿Pero morir a qué? Al Espíritu. Y por eso hay gente que se aparta de Dios, ya no teme a Dios, no tiene enseñanza y se va al mundo, porque ha dejado de oír la palabra del Señor. Algunos pasajitos más. Colosenses 3:5. Con esto pasamos al otro punto. Colosenses capítulo 3, por favor, versículo 5, dice así. Por eso la Biblia está plagada de estos pasajes, lleno de estos pasajes. Y si alguna vez va a leer la Biblia de punta a punta en el Nuevo Testamento, esto debe subrayar, porque es la manera de tener victoria en Dios. De otra manera, hermanos, aunque nos hayamos bautizado, aunque estemos participando en alguna cosa en la iglesia, vamos a seguir en nuestros delitos y pecados. Aquí no se trata de participar, aquí se trata de someter. Dice el versículo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Sí? ¿Y qué es lo terrenal? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En otras palabras, es un pecado esto, hermano. Si alguno está sintiendo esos deseos, como dice aquí, de fornicación, hermano, tiene que meterse ayuno y oración, porque alguno está sintiendo eso, ya tiene eso aquí adentro, quiere salir en algún momento. Pero dice, no es mi tiempo, yo no me casé todavía. Es un pecado. Hermanos, debe ir a buscar a Dios. Va a vencer esa pasión. Impurezas, ¿no? Cosas sucias, malas, pasiones desordenadas, ¿no? Romances, ¿no? Pasiones desordenadas tiene que ver con sentimientos pasionales. Desordenados, ¿por qué? No están en orden. ¿No? Están camuflados, escondidos. Y eso va a llevar a algo malo. Entonces dice malos deseos. Inclusive la avaricia, hermanos. ¿Qué es la avaricia? Es tacañería, ¿no? Es aquellos fierrobolsas, ¿no? Aquellos que no quieren, digamos, soltar. Son avaros. No voy a dar. Para mí, dicen, había sido idolatría. ¿Por qué idolatría? Porque el dinero es su Dios. Hermanos, cuando el dinero es Dios, entonces uno se vuelve avaro y eso es una obra de la carne y eso provoca muerte espiritual. Miren qué tremendo. Ahora vuelva a Santiago, por favor, capítulo 4. Vea conmigo el versículo 7 otra vez. Miren, de
todo tiene que ver con este versículo. Someteos pues a Dios, ahí está la carne sujeta, y resistir ¿a quién? Al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Huirá de vosotros. Ahora, al diablo, hermano, ¿qué se hace con el diablo? ¿Por qué el diablo está metido en todo esto? Porque el diablo es pues el tentador. Nosotros tenemos dentro ya las pasiones y quieren salir. Y en ese intervalo es donde el diablo llama, donde el diablo seduce, donde el diablo te muestra, ¿no? Como si fuera algo hermoso, algo lindo. Si el diablo está entonces buscando una pasión, cuando dice está buscando como león rugiente a quien devorar, está buscando pasión, carne. Es por esa razón de que cuando uno empieza a sentir algo, el diablo lo va a intensificar, le va a mostrar todas las cualidades, lo bueno, pero sabes que eso está mal, pero el diablo está obrando y vas a sentir un mayor estímulo. Eso pasó con Eva. Dios le dijo, no comerás de este árbol, del fruto, y cuando vio la mujer, miren los pecados de la mujer. Primeramente no debía haber visto, dice que ella vio. Hay cosas prohibidas que no se deben ver. ¿Saben qué? Se van a ahorrar de grandes problemas si hay algo que no está bien y recorren la mirada. Es decir, están viendo y dicen, no, eso no es bueno, y usted levanta su mirada y sigue en otro lado. Porque si sigue mirando, el diablo va a entrar. Eva estaba mirando el árbol, mirando así, y otra vez, y ahí apareció la serpiente. ¿No? Segundo error que hizo la mujer, habló con el diablo. Con que Dios ha dicho que no comerás de este árbol. Sí, el Señor dijo que no debemos comer. Claro, estaba consciente de que no es no. Pero el diablo en medio de la charla nos engatusa, nos marea la perdiz. Segundo consejo, no se hable con el diablo. ¿Y qué es hablar con el diablo? Es comenzar a pensar, ¿y si esto puede pasar? ¿Y si esto puede ocurrir? ¿Pero qué podía? ¿Pero qué siempre es? Al final se puede hacer algo. Yo voy a tener control. Yo voy a estar cuidándome, ¿no? Y uno en su interior en realidad está hablando con el diablo. Si uno mira lo que no es bueno, de paso en su monólogo interno está comenzando a hablar, hermano, va a ir acercándose a lo prohibido. Y finalmente, ¿qué hizo la mujer? Tomó, dice, con sus manos tomó el fruto, porque ya lo no se hizo sí, lo prohibido se hizo posible. Agarró y yo no sé, pero comió y se lo dio a su marido. Imagínense los pasos. Pero Santiago dice, desde el primer momento y de raíz, saca. Si no quieres sufrir, si no quieres morir, si no quieres tener problemas, de raíz las cosas se sacan. ¿Verdad? Cuando uno está mirando por su celular cosas que no debe, hermanos, tiene que sacar de raíces. No puede dar lugar y dar lugar y dar lugar, se va a hacer un vicio. Y cuando se sienta que ya no puede más, se va a empezar a sentir dependiente de esas cosas y va a comenzar a tener trastornos y no va a respetar a las chicas, porque siempre va a querer, si es hombre, manosear, y si es mujer, va a querer ofrecerse. Porque eso va a venir por el celular, eso viene por la computadora. Claro, no se ha dado lugar, y se ha dado lugar, y se ha dado lugar. ¿Acaso el diablo está así con los brazos cruzados? Las pasiones también, ¿no? Eso va a crecer y uno va a caer en pecado. Es por esa razón que Santiago dice, sometan pues a Dios y resistan al diablo. Cuando el diablo se está moviendo, lo que hay que hacer es rechazar. Ahora, se rechaza de tres maneras al diablo. Número uno, se rechaza con la palabra del Señor, hermano. Lucas 4:8. La Biblia dice, respondiendo Jesús les dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí está. ¿Cómo le dice Jesús al diablo? Escrito está, le dice. En otras palabras, Satanás,
no puedes contra mí porque yo conozco la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pues uno puede decirle, Satanás, escrito está, por más que sea esa persona muy hermoso, muy hermosa, muy especial, no puedo porque la Biblia dice. No, la palabra de Dios está en la Biblia claramente, hermanos. Uno puede encontrar en la Biblia, por ejemplo, que no debemos darnos al vino, y eso tiene que ver con la borrachera, un poco de levadura leuda toda la masa, entonces no se puede uno dar lugar a eso. Es que la palabra de Dios dice. No se puede uno prestar a la murmuración, al chisme, porque la palabra de Dios dice, no murmuréis entre los hijos de mi pueblo, yo Jehová. Sed santos porque yo soy santo. Hay cosas, hermano, que en la palabra encontramos, amén, Señor, y debemos cumplir. Porque Dios lo dice, es la voluntad del Señor. No hacerlo puede llevarnos a pecar. Escrito está Satanás. Escrito está Satanás. 3 veces lo hizo el Señor. Segunda cosa que podemos confrontar al diablo, alabando al Señor, hermano, ¿verdad? Lo primero, con la palabra se resiste. Segundo, con la alabanza. Isaías 30:32. Dice la palabra así. Isaías capítulo 30, versículo 32. ¿Qué dice la palabra de Dios? Isaías capítulo 30, versículo 32. A cada golpe de la vara justiciera que asiste Jehová sobre él, será con pandero y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. En el Antiguo Testamento se peleaba con panderos, con arpas, hermanos, y con la espada justiciera de Dios se hacía justicia. ¿Y esto cómo es? ¿De qué tiene que ver? Hermanos, hay un ejemplo claro en 2 Crónicas. Si ustedes pueden ver 2 Crónicas, el capítulo 20, dice en los versículos 18: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y el 22 dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, los de Moab y los del monte Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Y el 23, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Este es un relato donde Josafat se encontraba con una cantidad de soldados frente a un ejército grande de 3 se habían aliado y realmente eran millones, no podían combatirlos. Josafat lo único que hace es decir: oraremos al Señor, me postraré y adoraremos. Ordena a todos a adorar a Dios. Y hermanos, dice: yo me entrego en las manos de Dios. Y cuando hicieron eso, el Señor comenzó a obrar y pelear por ellos. Los enemigos entre ellos se pelearon y se destruyeron, y ellos quedaron victoriosos. La Biblia dice: el Señor pelea por ustedes. ¿Cuánto dicen amén? Por lo tanto, tenemos que entender, hermanitos, que otra manera de confrontar al diablo es alabando a Dios. Se van a dar cuenta. Adoren a Dios, alaben a Dios. Cánticos de adoración, cánticos de alabanza, pero cántenlos de todo corazón. Van a quebrantar sus corazones, van a ser sensibles su corazón, o van a comenzar a sentir una fuerza espiritual. El diablo retrocede, pero es importante alabar al Señor. En tercer lugar, hay que reprenderlos. Mateo capítulo 12, dice la Biblia, Mateo capítulo 12, el versículo 29. Dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. La pregunta es: ¿quién es el hombre fuerte al cual hay que saquear su casa y atar? El capítulo 18, verso 18 dice, Mateo 18, 18:
de cierto os digo, que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El 22 dice, hasta ahí nomás. Miren, hermanos, ¿qué es lo que se ata? Al hombre fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte? El que está en posesión de la casa. Para saquearlo hay que atarlo y echarlo fuera. Y esto es una figura para decir que si nosotros queremos tener posesión de lo que nos pertenece, debemos sacar al invasor, y el invasor es el diablo, hermanos. Así que podemos reprenderlo, echarlo fuera, atarlo, amarrarlo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y eso es lo que también se hace con el diablo. Al diablo hay que atarlo, hermanos. Y cuando al diablo se le ata, se lo reprende, dice el verso 19, otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mire, cuando el diablo está atado, es fácil orar. Es fácil buscar al Señor. Las oraciones suben a la presencia de Dios y descienden también. Efesios 6:10 dice, ¿no?, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra demonios. Entonces, tercera manera de poder resistir es reprendiendo, atando, echando fuera. Bien, vamos a ir a Santiago, capítulo 4, otra vez, para ir terminando. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Y esta es la manera de vencer las pasiones. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué se puede hacer en todo esto? Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Si han pecado, limpien sus manos, ¿no? O sea, sus obras. Si tienen doble ánimo, purifiquen sus corazones. Miren, está hablando de entrar en la presencia de Dios, arrepentimiento. Dice, aflíjanse, lamenten, lloren. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Es como decir, hermanos, ustedes tienen pasiones realmente que no pueden gobernar. ¿Saben qué deberían hacer esos que tienen pasiones tan fuertes? Que dicen, soy débil, no puedo vencer esta pasión. ¿Qué puedo hacer? Métase a oración y ayuno, métase a vigilias de oración. Hay que comenzar, hermanos, a entender todo esto. No es nomás que una oracioncita del pastor, tal vez va a ser... No, Dios, el pastor te va a ayudar a orar, sí. Va a estar orando por ti para que haya misericordia, sí. Pero tú es tu batalla, en este caso es tu batalla. Yo he librado mis batallas, hermano. Cuando yo era jovencito, todavía estaba en la iglesia, he comenzado mi ministerio, tenía también sentimientos pasionales. Había apenas entrado a la congregación y, hermanos queridos, tuve que someterme a Dios. Tuve que venir a orar. ¿Sabe? Le cuento que yo venía a orar a la iglesia a las 12 de la noche. Y decía, y tocaba la puerta, ¿no? Y había un portero que no me podía abrir. Hasta inclusive algunas veces tocaba y me tenía que abrir. Algunas veces no me quería abrir, pero traía una sierra y comenzaba a usarla. Había una gran cadena en la iglesia, ¿no? Y mientras escuchaba ese ruido, claro, el portero volaba y salía, pensaba que estaban asaltando la iglesia. Ya que estás aquí, abrime, le decía. Me abría la iglesia, hermano, a las 12 de la noche. Yo entraba a la iglesia, él se iba a dormir. Y yo tenía que estar luchando por mis pasiones, orando muchas noches, hermano, caminando de aquí para allá en la congregación de ahí de entonces y orando. En ese tiempo había unos Walkman, se le llamaba, ¿no? Se ponía el cassette y tenía sus audífonos. Y usaba eso y empezaba a orar y lloraba, porque yo no quería hacerme vencer con mis pasiones. Yo le puedo contar, hermanos, las pasiones que de repente pude haber tenido. No estaría aquí predicando la palabra de Dios, estaría tal vez ni siquiera casado con mi esposa. Yo necesitaba ese tiempo de oración.
Pero gracias a Dios, hermanos, tuve victoria. ¿Por qué? Porque después de muchas oraciones y muchas vigilias de oración en especial, y hasta inclusive ayunos, se rompieron, hermano. Yo entendí, mire, le voy a decir algo, se rompieron esas pasiones. Desde ese día hasta hoy, hasta la fecha, hermanos, puedo decir que he vencido esa área de mi vida. Porque allí la he vencido, hace años. Era tremendo lo que yo estaba pasando en cuestiones de sentimientos. Pero lo he vencido ahí, hermanos. Mire, ¿cuántos años ha pasado? Hasta el día de hoy me puedo considerar victorioso en esa área, porque algo se rompió. Yo sentí de Dios que me decía, has vencido. Y entendí en ese tiempo que las pasiones se las vence de esa manera. Por eso yo no entiendo a muchas personas que dicen, estoy ligado a esta pasión, no puedo salir, ¿qué puedo hacer? Oraremos. Ya dicen, ¿no? Y apenas están orando, se duermen, hermano. Una vez le dije a unos jóvenes, ustedes jóvenes están caminando raro, les concienticé, no era ni pastor, pero les dije, vamos a orar, yo más voy a estar en oración con ustedes. Yo estaba bien para ayudarlos en oración. Y ellos vinieron, eran 3, entraron. ¿Qué debemos hacer para vencer nuestras pasiones? Oremos. En sí, y se ponían de rodilla. Yo también me ponía de rodilla y estaba ahí, Señor, papito. Y me doy la vuelta, se habían dormido los miserables, hermano. Cuando les miro así, todo bien, y era las 2 de la mañana más o menos, así. Uy, yo dije, ¿cómo estos van a vencer? Los hice levantar. Oigan, levántense, tienen que orar. Ah, sí, tenemos que orar. Sí, estaban ahí. Y oraban chistosos. Sí, Señor, gracias te damos. Gracias, en el nombre de Jesús. ¿Me puedo sentar? Decían. Me di cuenta, hermanitos, que hay muchos que no pueden vencer porque tienen que poner realmente su fuerza de voluntad para vencer. Hermanos, pero funciona. Dios nos ha dado la victoria. Amén, hermanitos. Se puede. No hay nada imposible para Dios. Vamos a orar. Gloria a Dios, pónganse de pie, por favor. Vamos a dar gracias al Señor en este día. Y, hermanos, todavía tenemos debilidades. No quiere decir que ya no las tenemos. No, todavía hay debilidades. Todavía tenemos pensamientos, cosas, cansancio, desaliento, desánimo. No sé, pero todavía tenemos muchas de estas cosas. No es fácil, no somos superhombres, supermujeres. Hermanos queridos, todos nos cansamos, nos afligimos, nos desesperamos, pero le voy a decir algo, quiere vencer todo eso, necesita someter su cuerpo a tiempos del Espíritu, orando y buscando al Señor. Vamos a orar, cerremos los ojitos ahí donde estamos, demos gracias a Dios en este día, que Dios te ayude, hermanos. Que Dios los ayude. Pero tengo que decirles que según Santiago podemos tener victoria. Podemos tener victoria. Y podemos tener libertad, bendición. Pero yo tengo que decirte a ti en este día que Dios nos ha diseñado así. Todavía hay carne en nuestro corazón. Todavía hay carne en nuestra vida. Todavía tenemos debilidades fuertes. Pero quiero decirles que se puede, hermanos, por la misericordia de Dios se puede. Podemos buscar la presencia de Dios. Podemos buscar la presencia de Dios, hermanos. Podemos limpiar nuestros corazones, arrepentirnos. Podemos buscarle. Podemos humillarnos.
podemos disponer nuestro corazón para humillarnos y buscarle. Yo sé que nos cansamos, sé que viene el sueño, el cansancio, pero tengo que decirles que aún así se debe batallar, luchar, porque las pasiones no pueden vencernos, hermanos. No puede el pecado enseñorearse de nosotros, no puede. Nosotros en Cristo podemos vencer cualquier pasión, cualquier deseo desordenado, cualquier situación adversa. Podemos vencerlo en el nombre de Jesús. Los grandes hombres de la Biblia, hermanos, eran hombres comunes como nosotros, corrientes. No eran super hombres, pero tenían una cualidad, y era oraban mucho, oraban fervientemente, buscaban tiempos de buscar. Lea la Biblia, usted va a ver cómo oraban, cómo buscaban al Señor, cómo clamaban al Señor, cómo buscaban su presencia. Es por eso que te pido que puedas orar al Señor, puedas buscar su presencia. Tienes la respuesta en la palabra. Se puede, hermanos. La palabra nos da la solución. Así que no vamos a tener conflictos, guerras, si seríamos hombres y mujeres de oración. Ya no habría guerras en el mundo, si el mundo oraría, si el mundo buscaría y si el mundo pediría. No habría ningún problema, hermanos, ninguna dificultad. Y usted está teniendo problemas en casa, en la familia, es porque está dando lugar a la carne, está discutiendo mucho. Hay mucha discusión entre padres e hijos, hermanos de carne y sangre. Necesitas orar, escuchar la palabra. Eso va a terminar con todo eso. Confía en el Señor Jesús. Oh, gracias, mi Dios maravilloso. Nada que te pueda sorprender, oh Señor. Solo un corazón. Estamos aquí, papito, para humillarnos, para buscarte, Señor, para buscarte una y otra vez, Señor, porque se puede vencer. Oh Dios, habla con el Señor. Y no hay nada que me enamore más, oh Santo, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Precioso Dios, aquí estamos. Me inclino hacia ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente. Cada vez que oímos la palabra, Señor, crecemos en el Espíritu para poder confrontar las pasiones de la carne.
Oh Dios maravilloso. Y te damos gracias, Señor, por la palabra que nos abre el entendimiento para poder vencer, Señor, en nuestras guerras personales. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. En el nombre de Jesús. Puedes levantar sus manos y darle gracias al Señor en este día. Puedes levantar tus manos y darle gracias. Decirle: Señor, Dios mío, también yo tengo mis pasiones. También yo tengo mis debilidades. También, Señor amado, soy una persona, Señor, con estas debilidades. Y puedes decirle con nombre y decirle: Señor, pero yo quiero cambiar, pero yo quiero mejorar. Tal vez estoy descuidando la palabra, el ayuno, la oración. Tal vez estoy descuidando mi vida espiritual, pero aún así, Señor amado, ahora entiendo que debo someterme. Padre, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la carne no quiere, pero el Espíritu está dispuesto, Señor, dispuesto a buscarte. Señor, en el momento donde hay más necesidad, más cansancio, más aflicción, y podemos, Señor amado, experimentar ese cambio, esa transformación. Porque esto es un milagro de Dios, Señor, que viene por acción del Espíritu Santo. Gracias por este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te lo pedimos. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Para honra y gloria tuya, Señor, te lo pedimos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén, Señor Jesús, y amén. Aleluya, gloria a Dios. Dios te bendiga mucho, querido hermano, hermana. Paz de nuestro Señor.